Hola hermosura, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Mira, hoy te traigo unos pendientes, que es algo que siempre me han encantado. No sé si este color se verá muy bien. Me encanta hacer pendientes de encaje, de frivolité, y me encanta ponérmelos, sobre todo en verano, que llevas así más escotes y tal, pues me parecen muy monos. Estos no tienen, son sencillos, solamente tienen lo que tienen, pero tú le puedes añadir después aquí cosida o pegada, cualquier piedrecita que te guste, perlita. O incluso aquí, que queda también como algo, pues le puedes colgar alguna piedrita o algún avalorio. Bueno, en fin, que esto ya cada uno se los tunea. Yo le he puesto los cierres en dorado porque me parecía que con este verde quedaba muy bien, pero también esto va a gustos. Es que no lo veo muy bien porque ahora tengo un trasluz, pero bueno, igual con la perlita se hace más contraste. Bueno, en fin, que son fáciles de hacer. Yo estos los he hecho con un número 12, un hilo del número 12, que es bastante finito, y un ganchillo del 0,65, para que me quedaran también un poco apretaditos. De todas formas, tampoco te preocupes mucho porque esto luego se almidona para que quede más rígido. Se lo puedes almidonar con maicena o harina de maíz, como cada uno le llame, e incluso con cola blanca rebajada con agua, o hay quien lo hace con laca. Depende si es para ti o si es para vender. Pues si es para ti, pues le puedes poner laca o almidón normal, que luego si los lavas o lo que sea, pues son para ti, lo vuelves a hacer y ya está. Si son para vender, pues entonces yo prefiero hacerlo con cola blanca o con cola específica de tela, un poquito rebajada, y entonces si no pierde color ni nada, se queda tal cual, pero sí que quedan rígidos, no se deforman cuando los llevas y tal. El de muestra lo voy a hacer con el número 8, con un hilo, con un perlé del número 8 y un ganchillo de 0,80, del 12 de dama. Una cosa que te quería comentar es que es muy difícil que los pendientes te queden exactamente iguales. Me ha quedado uno más grande que otro, aunque los llevaría igual porque van uno en cada oreja y no pasa nada. Pero esto es porque los hice separados, o sea, un día uno y otro día otro. A mí lo que me gusta bastante es tener los dos empezados y ir haciendo una vuelta de este, una vuelta de este, una vuelta de este, porque en ese momento tú estás trabajando con la misma tensión y es más fácil que te queden igual. Otra cosa que si no te quedan muy iguales se puede hacer, ves que aquí de hecho se ven iguales, pero la sensación siempre es diferente. Pues es que cuando les des vapor o lo que sea, pues los pongas, o unos días un poco humedecidos, los pongas juntos, y a la medida del que te parezca que haya quedado más grande, pues le pasas un hilván o le pones unas agujas para que se dominen los dos a la misma forma. Pero vamos, que esto, como es artesanía, no pasa nada, y además van uno en cada lado de la cara, o sea que tampoco se nota tanto. Y nada, pero ya te digo, si quieres asegurar el tiro, pues yo creo que como queda, a mí por lo menos como me queda mejor, es tener los dos empezados y ir haciendo un poquito de cada uno, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con un anillo mágico, y aquí dentro tienen que ir 16 puntos altos. El primero, como sabemos, es 3 puntos de cadeneta. Y ahora 15 puntos más. Y aquí ya tengo 16. Ahora cerramos el círculo con un punto deslizado. Aquí en la tercera cadeneta. Ahora vamos a hacer en la otra vuelta un punto alto
El primero son 3 cadenas, 2 cadenetas de separación y un punto alto. Dos cadenetas de separación y un punto alto en el siguiente. Dos cadenetas y un punto alto en el siguiente. Y así toda la vuelta, hasta volver a tener 16 puntos altos separados por 2 cadenetas, uno en cada punto. Termino con 2 cadenetas y engancho en la tercera cadeneta de lo que sería el primer punto. Bien. Ahora voy a avanzar hasta la primera celdita con un punto deslizado, y aquí en cada celdita van a ir 3 puntos altos cerrados juntos, separados por 3 cadenetas. Tres cadenetas para el primer punto alto, hago el segundo y sin acabar de cerrar hago el tercero y cierro los 3. Ahora 3 cadenetas y aquí en el centro un punto alto sin acabar de cerrar, 2 y 3. Y los cierro. 3 cadenetas de separación, 1, 2 y 3. Pues así voy a hacer toda la vuelta. Termino con 3 puntos cerrados juntos, 3 cadenetas y engancho aquí donde he cerrado los primeros 3 puntos. Bien, ahora me voy aquí al siguiente, a la primera celdita con un punto bajo y hago 3 cadenetas y en la otra, en el otro arquito de cadenetas un punto bajo. Ahora 5 y un punto bajo en el siguiente arquito. 5 cadenetas y un punto bajo en el siguiente arquito. Ya tenemos una de 3, 2 de 5, tenemos que hacer otro más. Y aquí en el siguiente arco lo que vamos a hacer son 2 puntos altos, 3 cadenetas y 2 puntos altos.
Y ahora en el otro lado vamos a tener que hacer lo mismo. Empezamos con un arco de 5, un punto bajo, otro arco de 5, un punto bajo, tienen que ser 3, hacemos el siguiente, 5, y uno de 3, y aquí. Ahora vamos a rellenar 3 espacios con puntos bajos. O sea que hacemos aquí un punto bajo para no pasar tan de golpe. Y ahora 3 espacios con 3 puntos bajos. 2, 3. 1, 2 y 3. Y el tercero con 3 puntos bajos. Y en este lo que vamos a hacer es 4 puntos altos, tres cadenetas y otra vez 4 en el mismo espacio, ¿eh? Y ahora aquí vamos a hacer lo mismo que del otro lado. Vamos a rellenar 3 arquitos con 3 puntos bajos. 1, 2, y 3, y aquí ya nos encontramos con el arquito de 3 puntos que habíamos hecho. Hacemos aquí un punto bajo tal y como habíamos hecho en el otro lado y nos vamos a este arquito de 3 y vamos a hacer 4 puntos bajos. Y en los arquitos de 5, 6 puntos bajos. En el siguiente. Y ahora en este espacio que hemos dejado aquí entre los grupos de puntos altos hacemos un punto bajo, otro punto bajo con un picot de 3 y un punto bajo. O sea, 3 puntos bajos con un picot en el centro. Pasamos al siguiente, como es de 5, hacemos 6. En el siguiente, otro de 6. Este que era el de 3, hacemos 4. Y aquí terminamos la vuelta con un punto deslizado. Y ya estaría. Esta sería la parte de arriba. Aquí es donde va el cierre, en estas cadenetas de aquí. Y aquí es la parte de abajo donde os he dicho antes que también, si queréis, le podéis colgar
pues alguna perlita o alguna cosa. Y no tiene más. La diferencia es bastante grande, pero tampoco tanto. O sea, ya hay quien le gusta llevar pendientes de este tamaño. De todas formas, si lo queréis hacer un poco más reducido, lo que podéis hacer es hacer esta vuelta de aquí de punto bajo, las otras de punto medio. O sea, esto se puede ir arreglando. Si es cuestión del tamaño. Pues en este color también es bien bonito para ahora del verano y tal. Bueno, pues ya lo tenemos. Bueno, y luego ya es la creatividad de cada uno, lo que le quiera poner o no. También el cierre que le queráis poner o no, porque hay cierres muy bonitos que ya en sí mismos ya decoran mucho el trabajo. ¿Sí? Pues contadme en los comentarios si os gusta la bisutería tejida, la bisutería de ganchillo. Alguien me decía que si podía hacer frivolité. Y bueno, para mí ningún problema, pero contarme cositas para que tengamos así un poco de feedback y sepa un poco lo que más os gusta. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.